literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Varias presunciones rodean la figura y la literatura de Juan Rodolfo Wilcock. Se cuenta que en algún momento de la segunda mitad de los 50, antes de retirarse a Italia, dijo: "El español no da para más", y quemó su obra editada hasta entonces. También se comenta que murió de un ataque al corazón mientras leía un volumen sobre afecciones cardíacas. Nacido en Buenos Aires en 1919 y muerto en 1978 en Lubriano, Italia, Wilcock fue hijo de un padre inglés y una madre argentina de familia franco-suiza. Parece que en sus notas personales dice que veía a la Argentina como una inmensa traducción. Él mismo se movía entre 7 lenguas. Ofició de traductor al italiano y al castellano de autores como Kafka, Eliot, Flaubert, Joyce o Borges. Aunque profesó las letras como modo de vida, se recibió de ingeniero civil y trabajó en los ferrocarriles del Estado previo al peronismo que tanto odió. Wilcock se dio a conocer primero como poeta. Comenzó a publicar a los 20 años, luego de ganar el concurso de poesía Martín Fierro. Así ingresó al centro exacto del campo literario de Buenos Aires. Supo ser una figura díscola del grupo de la revista Sur, que comandaba Victorio Campo, fundó sus propias revistas e intervino desde la crítica literaria. En sus poemas se funden la sensualidad, la contemplación de la naturaleza, un tono romántico pero sosegado y un arsenal de temas y recursos clásicos. Una vez en Roma, solo escribiría en italiano. Mucho de su teatro y poesía de esa época aún busca traductor a nuestra lengua. Su primer libro de cuentos, El Caos, apareció primero en Italia en 1960 y recién en Argentina en 1974. Pasó por todos los géneros, ya que en los 70 publicó 3 novelas que se tradujeron al castellano a fines de los 90. Siempre extravagante, en Roma vagó por adentro y por afuera del circuito intelectual. Tuvo un papel destacado en el Evangelio según San Marcos de su amigo Pasolini. El Caos y El Estereoscopio de los Solitarios han sido reeditadas en 2015 y 2017. En la narrativa de Wilcock apenas hay rastros del poeta. Aquí, una crueldad y un humor corrosivos estallan en tramas imprevisibles o fantásticas donde pululan personajes grotescos. No sin ternura, inventó un mundo que distorsiona la vida cotidiana para sumirla en un infierno cómico. Hoy, en la canción del país, Wilcock o Los Momentos del Caos. Bueno, en principio, ¿por qué Los Momentos del Caos, muchachos, para hablar de Wilcock? ¿Por qué Los Momentos del Caos? Bueno, esto lo extrajimos, se la robamos a Wilcock, la frase, de justamente el cuento homónimo del libro del Caos, que como decía la intro, fue el primer libro de Wilcock de narrativa, publicado originalmente en 1960 en Italia y recién traducido y publicado por Sudamericana vía su amiga eterna Silvino Campo en 1974. Yo tengo que fijar los contenidos que ustedes me bajan acá muy bien. Arrancó por la poesía y después narrativa con esto. Exactamente. Wilcock se dio a conocer primero como poeta. Decía José Bianco, que era el editor de la revista Sur, que Wilcock se ganaba todos los premios de poesía con un poco de envidia. Parecía que había algo acomodaticio que no podemos comprobar. Como muchas fuentes anecdotarias de Wilcock son incomprobables. Como una especie de niño prodigio dentro de ese mundillo grupete de Sur, digamos, un poco más joven que el resto. Claro, a los 20 gana el concurso de poesía de Martín Fierro. ¿Qué saben de esos concursos? ¿Llamaba la revista a concurso? No, creo que porque es del 39, creo que la revista ya no salía, pero el concurso que propugnaba la revista todavía existía. De hecho, el jurado de ese concurso fue Borges, Lanusa, que era uno que escribía en la revista Martín Fierro. Y bueno, pero retomando el eje de tu pregunta, bueno, justo en su primer libro de relatos, Wilcock lanza esta frase que puede tomarse casi como eje para leer su obra posterior. Como que por la estructura de sus libros, de las que vamos a hablar en un rato, y por lo extravagante de su imaginación, se puede decir
que él escribe fragmentos de caos. El primer libro lo edita en Italia. Ya se había ido, decíamos, ¿no? ¿O todavía no? Ya se había ido. Su poesía la empieza a publicar en Argentina. Sí, acá, pero el caos, digo, en el 1960 en Italia y en Argentina recién en 1974. Claro, que es el de la versión, la edición del 74 está traducida por él mismo. Es Wilcock, es de estos autores, decíamos con Verne antes, como Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas, o Nabokov, o Beckett, que tienen una lengua materna que en un momento dejan de usar para escribir su literatura. Entonces con Wilcock hay una serie de traducciones, retraducciones, revisiones hechas por él que extrañecen bastante la obra de este personaje de por sí extraño. Que son la delicia de cualquier crítico literario que ve en esa mudanza de lengua, cierta extrañeza del uso de una lengua en particular, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir en la lengua materna de uno que en una lengua, digamos, así prestada. Claro, que hay que ejercitar de otra manera. Qué buena la frase ahí, el castellano no dio para más, tiró ahí. Es como una anécdota que se repite, a veces se la cita como el español o el castellano no da para más, depende de quién. Y que tiene que ver también con una tradición argentina de renegar de lo hispano, ¿no? Exactamente. Que ha servido como eje o como fuente en donde abrevaron varios para construir estéticamente su literatura. Bueno, Borges también renega un poco. Claro. Pero a ustedes no les pasa, les hago una pregunta siempre. ¿Saben idiomas ustedes? ¿Hablan otros idiomas? Poco, inglés bastante y algo de francés. ¿No se produce algo ahí también que uno se cansa fuera de joda, del lenguaje, el idioma? Y yo, aunque sea jodiendo, me pongo a hablar en inglés y me voy a otro lado absolutamente. Sí, hay como... El que sabe lenguas lo debe disfrutar mucho eso. Y me imagino que también escribiendo, viste, como que relajás ciertas estructuras sintácticas mentales, que para uno son convencionales, que son frases que se van armando naturalmente y cuando te mudás a otra lengua, eso se trastoca todo. Entonces, a la vez te hace pensar a lo mejor con mayor ingenio sobre la frase. Bueno, a mí me sale una especie de clon, que no sé de dónde viene, y empiezo a hablar en inglés. A ver. Chapuceando. No, porque eso aparece en instancias en donde... Bueno, la próxima Hyper. donde uno siente que ya no puede decir más nada. Está cansado de escucharse y de hablar y de escuchar los fonemas y las palabras y el sentido. Entonces aparece ese clown que empieza a hablar en inglés. A mí me pasa una cosa que, bueno, ya nos fuimos a cualquier parte, ¿no? Sí, nos fuimos del carajo, pero ahora volvemos. Yo entro como en el trance freestyler cuando ejercito el inglés, ¿no? No me importa si la frase es correcta gramaticalmente, claro. pero uno se mete en ese trance de improvisación que podés asociar cualquier cosa que con el español a lo mejor es distinto, uno está siempre acotado en esa institución, esas estructuras. Pero bueno, estas son nuestros caos personales. Bueno, claro. Bueno, pero es un poco el caos de Wilcock, que, como decía el intro, se movía, como decía la intro, se movía entre 7 lenguas. Había francés, italiano, alemán, fue traductor, corrector. Y el caos justamente es el primer libro de narrativa de él, que él ya lo escribe en italiano, Son igualmente algunos cuentos que él había publicado en castellano, los reescribe en italiano y los vuelve a traducir al castellano. Que no son las versiones que conocemos ahora. Es muy difícil encontrar la edición argentina del 74. Hay que buscar en internet y sale una moneda. ¿Y qué está? ¿Como otra corrección, otra sintaxis? No, se da una particularidad, porque habiendo una traducción del autor... la versión que circula ahora, que es la que se reedita en los 90 por Sudamericana, es una traducción de Ernesto Montequín, que es como el wilcocólogo o el wilcoquista, ya que estamos en el tren de freestyle. Sí, es un tipo que está haciendo una biografía de Wilcock hace como 20 años. Y el otro traductor de Wilcock es Guillermo Piro, que también fue editor, que es el que tradujo el otro libro que trajimos, que es este título rarísimo, El estereoscopio de los solitarios. El estereoscopio, dije bien, ¿qué es el estereoscopio? El estereoscopio yo lo tuve que ir a buscar, porque no soy un hombre de ciencias como acá, Bernie. Es un instrumento óptico donde hay dos imágenes, entonces dos imágenes desde dos ángulos distintos. Entonces uno se pone el estereoscopio y esas dos imágenes se funden y aparece casi como en 3D. ¿Se entendió? Es una especie de lente de 3D antiguo. Holograma primitivo. Claro, así, ¿no? Pero eso lo usan los oculistas, ¿quién o no? No, era una especie con los primeros experimentos ópticos en el siglo XIX se desarrollaron un montón de estos pequeños chiches que eran para divertirse. Chiche, perfecto. Lo mejor, ¿no? Él venía como poeta, ¿cuántos años hasta llegar a la narrativa, digamos? ¿De cuántos años de poeta, publicando libros, más o menos? Publicó a los 20 y Sexto, que es el sexto libro justamente, se llama así, Sexto. Es el sexto libro de poesía de Wilcock, se publica en el 53, 54. O sea,
Tiene varios años de poeta hasta llegar a la narrativa. Casi 20, exactamente, casi 20. Y también seleccionamos un poema para escuchar la cadencia de Wilcock perfecta, una dicción armadísima, y después ver el delirio que hace en su narrativa. Bernie se quedó pensando en los números, pero vos pensá tranquilo en si la pegamos en eso y Marce nos va a leer. No sé si quedó claro, pero tenía 40 años. 40 años. 40, sí, 41. El primer libro de narrativa. 41, exactamente. Claro. Bueno, y a ver ¿qué empieza a escribir él? Un libro que aparece en 1960 en Italia, porque uno puede ahí pensar en que se escribía en la Argentina y afuera también, y no sé, me da curiosidad. A ver, Wilcock. ¿Quieren que lea? Leo. Y comento un mínimo de la trama y alguna selección más del caos, y podemos ir al estereoscopio, al chiche de los solitarios. Dice el narrador del cuento del caos, que es un narrador medio aristocrático, sin nombre, está en silla de ruedas. Al principio del cuento tiene unos sirvientes que lo llevan a un carnaval. Los sirvientes se van porque son unos colgados totales y a él lo coronan rey y bufón del carnaval. Entonces el narrador, que tiene una gran afición por la filosofía y la metafísica, se cansa y le pide a los sirvientes que lo lleven al mar. Los sirvientes se vuelven a distraer, entonces lo levantan unas águilas al pobre tipo en silla de ruedas y lo tiran en el medio de la orilla del mar. Y ahí tiene una revelación y dice lo siguiente, para que escuchemos cómo escribe un poeta. Y en ese momento, dice el narrador, delante del mar de mercurio que la luna y la espuma adornaban con superior distracción, vigilado por un águila, suspendido entre el cielo y los escollos en una gruta que hedía desesperadamente a pescado podrido, me pareció entrever una especie de verdad, una vislumbre de verdad, un pliegue, por así decir, de la túnica transparente de la verdad con mayúsculas, que hasta entonces me había eludido. Y esa verdad era el absoluto imperio del caos, la omnipresencia de la nada, la suprema inexistencia de nuestra existencia. Ante esta inmensidad de la nada, ni siquiera el águila marina era importante, ni siquiera el mar, ni siquiera la roca, ni siquiera la luna. Éramos todos caprichos, insensatas curiosidades, momentos del caos, relámpagos fugitivos de una conciencia igualmente fugitiva, cómicamente ilógica. Bueno, ahí hay un fragmentito del caos de Wilcock, el autor que estamos tratando en el día de hoy. Ustedes en la intro me aportaban ahí tramas imprevisibles o fantásticas donde había pululando personajes grotescos. Sí, por eso nos agarramos de esto de los momentos del caos, ¿no? Después de esto, Wilcock va a publicar una serie de libros. Hay 3 libros que arman serie, que son La sinagoga de los iconoclastas, El estereoscopio de los solitarios y El libro de los monstruos, que son cada uno de esos libros son conjuntos de prosas completamente delirantes, cada cual con su mínimo esbozo de trama, prosas que no duran más que un par de páginas. Son como cuentos cortitos, relatos breves. Hasta casi te diría, por ejemplo, el libro de los monstruos es como un bestiario. Cada uno de sus... El bestiario de Cortázar, digamos. El bestiario de Cortázar es un libro de cuentos. Sí. En este caso se trata de un conjunto de prositas, digámoslo así, textos en prosa breves, cada uno de los cuales trata sobre un personaje que sería como una especie de monstruo. Ah, bien. ¿Qué son? Como si fuera un diccionario de monstruos o un catálogo de monstruos, pero no son ningún monstruo famoso, no hay ni una gorgona ni un dragón, son los monstruos de Wilcock. Y ahí en el caos, en el lenguaje, porque me sonó barroco de entrada, si no lo he leído, por la construcción, los términos, ¿qué me pueden decir un poco de lo que uno siente en esa experiencia de lectura? Tal cual, sí, ahí todavía se siente el Wilcock de sus primeros libros de poesía, que nada, así... Guampuloso, términos... De largo envío. Frase de largo aliento, o sea, bien adjetivado. Claro. Literato, así. Claro, sí, una cosa que yo diría que después se va constriñendo un poco en los otros libros que trajimos acá para ver. En estas prositas de las que hablábamos, a lo mejor la frase es más seca, va más al grano. De todas maneras, ahí se va encadenando eso, la primera poesía de Wilcock con lo que iba a ser después. Claro. Nos interesa esto de digamos, dejar en claro el formato que elige para algunos de sus cuentos. El caos es un libro de cuentos, pero estos otros libros de los que hablábamos son a lo mejor hasta colecciones de poemas en prosa, podrían leerse así. Digamos que el nudo narrativo que tienen
es mínimo, y lo trascendental o el eje al partir del cual se estructuran estos textos son las particularidades de estos personajes. Siempre fantástico, qué sé yo, por ejemplo, un tipo que tiene tejidos transparentes y se le ven todos los órganos de su cuerpo y nada, le gusta andar desnudo y mostrarle a sus amigos sus pulmones y su corazón. Y les pregunto, ¿está puesto ese acento más en por ahí la descripción de estos personajes tan particulares que en lo que hacen y en la trama, ¿no? Pues son cortitos o suele haber acción también, trama? El no llega a eso. Wilcock es agarrarse de esas particularidades de estos monstruos o de estas mínimas tramas que elige y relacionarlas con algún aspecto de la vida cotidiana o de la personalidad humana. Entonces, qué sé yo, estructura los textos en cosas que a veces parecen fábulas, digamos, ¿no? Este del tipo transparente se llama el vanidoso. Una persona que le gusta, hacer mostración de su peculiaridad, que es una cosa totalmente bizarra y horrorosa, una persona a la que se le ven los órganos vitales. Pero así todo, eso le permite hablar de la vanidad. Bien. Podemos ir a también un fragmentito de justamente el estereoscopio de los solitarios y tal vez si llegamos a leer algo de la poesía de él, porque como definió Verne, el mecanismo Wilcock, me parece súper sintético, tiene también algo que, mejor dicho, tiene algo que la poesía de Wilcock no tiene, que es un arsenal de procedimientos humorísticos y una ironía constante, que en el poeta Wilcock de dicción perfecta y formas fijas perfectamente medidas y las rimas. Es una poesía interesante, un poco asociada a lo que se conoce como la generación del 40, que eran los jóvenes serios, como una reacción al martinfierrismo, ¿no? Los abriste una ventana ahí para 3 días también, ¿eh? No, bueno, digamos que en para los años 20 pulularon las vanguardias y después de eso hubo naturalmente una reacción y se volvió a formas poéticas fijas, versos medidos, cero humor, cero imaginación, podría llegar a decir una poesía más filosófica. ¿Cómo reaccionan estos muchachos que eran mucho desparpajo? No se comportaban, ¿qué pasaba? ¿Y cómo dijiste? ¿Los jóvenes viejos? Los jóvenes serios, pero los jóvenes viejos también, digamos. Entonces Wilcock se ve que recupera de algún modo esta picardía o este humor de los martinfierristas, pero hace otra cosa, como por ejemplo este relatito o biografía que se llama El compañero. Otro elemento del mecanismo Wilcock es que el narrador, en estos 3 libros, en el estereoscopio, en el libro de los monstruos y en la sinagoga de los iconoclastas, es un narrador neutro o elegante, decía Bernie antes. Uno nunca se sorprende de las particularidades de los personajes, sino que uno como lector se choca con eso. Introduce una situación, una descripción, y aparece siempre el nombre propio del protagonista y sigue apenitas la trama. Este se llama El compañero y es de un tipo que está muy solo. Son personajes muy solitarios a la vez los de Wilcock. Está muy solo y aburrido, entonces se inventa un muñeco, un espantapájaros, ¿no? Con madera y unas leñas y demás. Les leo el final. Dice: el muñeco es decididamente inanimado, no responde a las preguntas, no se interesa por lo que Veraum, que es el protagonista, le cuenta. El muñeco no tiene deseos, en suma, podría perfectamente ser el mango de una escoba en vez de un muñeco acolchado, con la ventaja de que un mango de escoba sería más liviano para moverlo. Pero sus vagos parecidos humanos, agregados al hecho de que Veraum es extremadamente miope, le confieren una cierta personalidad, al menos a los ojos de su dueño. Después de todo, hay tantas parejas que consiguen vivir juntas a fuerza puramente de ganchos y de cuerdas. ¿No? Siempre el procedimiento es una trama, una situación bizarra o a veces decididamente fantástica, o sea, donde aparecen elementos irreales, y una especie de comentario final donde obviamente nos trae algo de la vida cotidiana, ¿no? Claro, decíamos antes que coquetea con la alegoría, ¿no? Pero con una alegoría completamente transformada, porque no es, qué sé yo, ¿no? La del mito o nada, un mensaje tan claro como el de la fábula. De repente construye una situación súper bizarra de un tipo que convive con un espantapájaro, que tiene que conversa, y para decir algo serio o importante, claro, y sobre el final, lateralmente, lo relaciona con la forma de convivir de muchas parejas. O sea... ¿Y qué notan ahí? ¿Como una actitud aleccionadora también de su parte? No, justamente. No hay moral. Para mí eso es tal cual. Es como una elegancia que evita caer en moralismos, que también se puede relacionar con algunos cuentos
de Kafka, ¿no? Totalmente. En donde parece que hay un, digámoslo así, un símbolo claro de un sentimiento humano, pero cuando uno avanza en la lectura, esa claridad aparente se diluye en una cosa rarísima, caótica, amorfa, monstruosa, y que une, digamos, los extremos de la seriedad y de lo ridículo, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Wilcock, en el día de hoy estamos hablando de este autor que publicó allá por junto a los Martín Fierristas en los 20, 30 poesía, después en los 40, en los 60 empezó, no, en los 20 nació, perdón, en los 40 nació, podríamos decir, poesía. Era el niño mimado de alguna manera. De los 40, ahí con Silvino Campo y compañía. Esta mañana estaba leyendo un diálogo interesante entre Borges y Bioy, aludiendo a Wilcock, que es medio Borges lo bardeaba diciendo, bueno, se hizo odiar Wilcock, claro, en una entrevista, y Bioy le decía, por ciertos comportamientos, ¿no? Y Bioy le decía, bueno, como Borges decía, tiene cosas muy buenas, mejores que todos, y otras muy malas, y Bioy le decía, bueno, a los escritores hay que, como a los muertos, juzgarlos por lo mejor que hicieron, digamos. Una linda charla que no sé si está en alguna de las biografías, en el Borges de Bioy, creo que es parte del Borges de ahí habrá salido. De ahí. Así que bueno, era un niño mimado y a su vez también vilipendiado, ¿no? Una trayectoria, digamos, esquiva en la edición, digamos, argentina, porque bueno, es un autor a lo mejor que con mucha proyección de joven, después se va a vivir a Italia, sus libros acá todavía hay muchas cosas que no están traducidas, está editado parcialmente, en los 90 se empezaron a hacer reediciones de su obra, ahora La Bestia Equilátera de Chitarroni, de Luis Chitarroni, que es un lector de Wilcock, parece que tiene proyecto de editar o de reeditar, editar y reeditar a la vez toda la obra de Wilcock, y no sé si conseguir traductores para hay muchísimo teatro, pero muchísimo teatro y poesía de Wilcock escrita en italiano que no conoce versión en castellano. Entonces, digamos, un autor lateral, pero que es de una lectura tremendamente placentera, graciosa, intensa, por momentos demandante y por momentos recontra disfrutable. Y bueno, como una especie de colofón a esto que decíamos de hermanar lo trágico y lo ridículo, podemos leer en palabras del propio Wilcock. Él hablaba de la imposibilidad en nuestra cultura de separar lo trágico y lo ridículo. Ajá. Dice, hoy el más ridículo es el que evita el ridículo. El sentimiento es ridículo, pero sería extraño que por esto hubiera que renunciar a él. Todos reconocían que la vida hace reír y llorar, pero las dos cosas no tenían por qué suceder simultáneamente. Racismos de los sentimientos, dice, o de los géneros. Entonces, se propone aunarlos. Lo alto y lo bajo, lo serio y lo cómico, todo junto y a veces en una página y media. Bueno, ahí está, Wilcock, en Librería Mandrake pueden ir a buscar sus libros, el que tenga suerte y el que no también. Se los recomendamos en la sección, en la columna de hoy, un largo etcétera. Bueno, así que nada más que agradecerles. Muchas gracias, Perry. La semana que viene. Y nos vemos el jueves que viene, el martes que viene. Sí, el martes que viene, estamos arrancando el mes y de aquí en adelante tenemos un repaso por libros, estéticas, autores, editores. Es una gran historia de la literatura argentina que están trazando acá los chicos. Y la literatura contemporánea. Y la lectura contemporánea, por supuesto. Vamos hacia atrás y estamos también con lo que está saliendo. Una canción, en la canción del país, y vamos a ver quién se lleva los 400 mangos del día de hoy de Librería Mandrake. Cruzá los dedos.